Porque lo del Eterno, que es lo que es más sagrado, que es la justicia, la verdad, la integridad, lo que Él quiere, que es su Torah, que todos hagamos sus mandamientos. ¿Por qué será que todas las religiones se empecinan en negar su Torah, en negar su palabra, en negar lo que Él es? O sea, es increíble, ¿no? Los mandamientos que Él prescribió y la ley por la cual Él murió y derramó su sangre. Las religiones se han encargado de satanizar esa ley de Él. Increíble sus mandamientos. Es increíble y debería ser al contrario. O sea, debería ser una sola doctrina correcta y todos orbitando alrededor de eso, ¿no? Pero no. Todos alrededor de la mentira, orbitando alrededor de la mentira, del engaño, de la idolatría, de distorsionar la imagen del Eterno, de cambiar su nombre, de blasfemar su nombre, hasta su nombre. La bestia dice que cambiará los tiempos, las tiempos, las moedim, las fiestas de él, y la ley, y la Torah. Entonces esto dice que engañará a muchos, a uno de los escogidos. Entonces es triste ver que tanta oscuridad en este mundo y en lo que ellos aparentemente dicen que es la luz. Ellos hacen ver esa luz con tinieblas, porque ellos son los que encargados de traer tinieblas y de enceguecer a la gente. Bien decía el Padre, ciegos guías de ciegos se paran en la puerta y no entran ni dejan entrar. Entonces este es un llamado para que, si se han preguntado, si tienen tantas dudas acerca de la palabra y de la doctrina, pues que se pregunten, que inquieran en la verdad, que inquieran en la justicia, que inquieran en la palabra de Él, en su ley. Mira que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de la Torah. Y no, esa Torah ya no va para que en Él medites de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino que hacia Él. Y la gente con tanta necesidad, la gente con tantas enfermedades, con tanta pobreza, con tanta miseria espiritual y miseria material. Y lo que debería ser luz, que es la palabra, la iglesia, la congregación, es tinieblas, es hacerle daño a la gente, es una cadena alimenticia de voracidad y de rapacidad, donde roban desde los diezmos hasta la vida entera de la gente, el tiempo, todo les quitan. Y ellos son los que dicen que ya la Torah no va. Porque si hubieran leído la Torah, si la hubieran investigado, si hubieran aprendido eso, la Torah habla de todo ese tipo de opresiones que hacen los líderes espirituales, entre comillas, líderes religiosos, modernos, cristianismo, me refiero al cristianismo evangélico. Y sus subsectas, ¿no? Testigos, adventistas, mormones, todo eso. Abuso tras abuso, tras abuso, tras abuso de la gente. Pero como negaron la Torah, mire la bestia cambiará los tiempos ¿de qué? De celebración al Eterno que están en la Torah, y la ley, la Torah, la quitará, dirá que no va la ley de ellos, va la ley de esos falsos líderes religiosos con sus diferentes sectas y ponen mandamientos de hombres. Miren que el Mesías decía, hipócritas, invalidan el mandamiento del Eterno por vuestra tradición. O sea, el Mesías nunca dijo, hipócritas, el mandamiento del Eterno ya no va. No, sino invalidan el mandamiento del Eterno. Porque su palabra y su Torah, mi ley, no pasará. No penséis ni por un momento, ni siquiera piensen que he venido a quitar la ley, la he venido a cumplir. No pasará ni el cielo ni la tierra antes de que una jota y una tilde se cumplan de la Torah. Entonces, falta muchísimo. Por esas obras dice que cada uno será juzgado según sus obras, no según su fe. ¿Las obras de qué? De la Torah. Porque hay un canon establecido. Y el que nunca conoció la Torah, pero
pero empezó a practicarla en su espíritu, entonces esa persona va a ser juzgada según lo que era, lo que hizo. En el cuerpo, dicen, seremos juzgados según lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Bueno delante de quién? ¿Delante de los hombres, delante de las religiones? ¿O bueno delante del Eterno y su constitución? Por eso hoy es la invitación a que usted reflexione, pregúntese, oiga, Padre, no entiendo por qué tú eres 3 y 1, o sea, no entiendo eso de la Trinidad. O eso, cuando es un edicto romano del año 521 después de Cristo, y el que no creyera eso era hereje, so pena de muerte. Entonces, o sea, de ahí partamos, por ejemplo, de Martín Lutero, era un cura. Las intenciones de Lutero nunca fue salirse de la Iglesia Católica, fue establecer ahí lo que alcanzó a entender en unas copias que le llegaron de la Escritura, griegas, en su mentalidad católica. Él empezó a mirar y a interpretar por su lado. Entonces, imagínense, a partir de esa reforma protestante a la Iglesia Católica. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que son cristianos evangélicos que ustedes son reformistas protestantes de la Iglesia Católica, son católicos reformados. ¿Por qué? Porque hay una base. Y quiero decirles, cristianos, porque yo también fui cristiano muchos años, que hay un punto que diferencia al católico del cristiano. ¿Cuál es? Yo sé que ustedes saben cuál es. Es las imágenes. Porque hay un punto en la Torá que ahora sus pastores falsos dicen que la Torá no va, pero hay un punto en la Torá que dice que no adorarás imágenes ni te postrarás delante de ella. A ti te hizo clic ese mandamiento porque lo leíste, porque hubo alguien que se atrevió a abrir la boca y a decir, oiga, eso está mal. Entonces me ciño a eso, pero quiero decirte que estás muy mal porque estás creyendo en 3 dioses cuando el mandamiento es Shema Israel, el Eterno uno es. ¿Y saben quién es el Mesías? Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo le quiera revelar. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no lo pueden sobrellevar. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Santidad, no es el Espíritu Santo, está mal traducido, es el Espíritu de Santidad, Él les hablará todo acerca de mí. Impresionante el modo en el que el Padre hablaba para darnos a conocer los misterios del reino de los cielos. A este pueblo les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, porque su corazón se ha engrosado, se ha llenado de gordura, porque solo quieren es alimentar el vientre, quieren oír palabras lisonjeras, pero su corazón está lejos de mí, dice el Padre Eterno. Entonces a ese pueblo se les habla por parábolas, a ese pueblo se les habla por figuras, y el Espíritu de Santidad hablará todo acerca de mí. Muéstranos al Padre, y con eso nos basta, tanto que nos hablas del Padre. ¿Hace cuánto tiempo estoy con vosotros? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Váyanse a Zacarías 14, amados hermanos, y léanlo. Les digo, hermanos, porque yo sé que el que es oveja de Él oye su voz y le sigue a Él. Y váyanse a Zacarías 14 y verán que el Eterno pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirán en 2, haciendo un gran valle. El Eterno mismo, el Eterno. Y les comparto Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Él es el Eterno, dando su vida
por ti. Entonces, acuérdense que la bestia puso una imagen para adorar diferente, distorsionada de lo que es el Eterno. Y el principal mandamiento, oye, ¿cuál es? Oye, Israel, el Eterno uno es, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos. Entonces, con eso les digo muchas cosas les digo con eso. Reflexiónenlo, piénsenlo. Es que a mí me enseñaron, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu, mira, el Espíritu Santo es una paloma. Es el mismo símbolo de Semiramis. De Semiramis, señores. O sea, eso no puede ser. No puede ser, señores. No puede ser. No puede ser. O sea, hay que pedirle al Padre una revelación y que quite las potestades en la mente de las personas. Toda altivez y toda fortaleza que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento del Mesías. Y cuando al juicio al final el Mesías le va a decir, oye, en tu nombre, los pecados, los impíos van a decir, los falsos profetas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. No los conozco, nunca los conocí. Entonces, señores, esto es el conocimiento del Eterno, el conocimiento del Padre. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Y en qué institución estás metido? ¿Bajo qué cobertura espiritual estás sometido y estás trabajando? Acuérdense que decían los apóstoles, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, que es negar los mandamientos. Y el mandamiento es la base legal para yo establecer una verdadera adoración, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Es la base para yo empezar. Entonces, ¿qué hizo el cristiano? El cristiano evangélico se dio cuenta que hay un mandamiento de la Torá del Eterno, de la ley del Eterno. Hay un mandamiento que dice, no adorarás imágenes, ni te postrarás ante ellas, ni las besarás, ¿Y qué hizo esa persona? Dijo, oye, sí, me arrepiento. Pero es que a mí me enseñaron, pero es que son 2 millones, lo que me dijo una persona, me dijo son 2.500 millones de católicos y contra usted solo. Usted está equivocado porque somos más. ¿Y qué dice la palabra? Que amplia es la puerta y ancha y espaciosa y muchos pasan por la puerta que conduce a la perdición, pero que muy pocos encuentran el camino angosto y estrecho y muy pequeña es la puerta para la salvación y pocos son los que lo encuentran, hallan. ¿Por qué? Porque esos pocos tienen que buscarlo. Entonces, señores, un mandamiento de la Torá, del Eterno, de la Torá, que es no adorar imágenes, que dio al cristianismo evangélico, dio gracia. ¿Cuál es la gracia? La presencia del Espíritu Santo con ellos. ¿Cuál es? O sea, estoy hablando no de iglesias ni de denominaciones. Estoy hablando del tratamiento personal con cada persona. Tú cumples un mandamiento del Eterno y el Eterno te visita con gracia, te visita con revelación, te visita con conocimiento de Él, con revelación de lo que Él es. Dependiendo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Pero si no eres fiel en lo poco, a lo poco que tienes te lo quitará. Lo poco que tienes te lo quitará. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero al que sí empezó, buscó, indagó, se esmeró, ¿por qué? Por adorar al Eterno. Es que a mí me dijo el pastor que esto, no, pero es que el pastor no está haciendo las cosas bien. ¿Y cómo lo sabes? Yo lo sé cómo, desde la luz.
porque estoy en el reino de la luz, no estoy en el reino de las tinieblas. Y cuanto más luz se te dé a tu entendimiento, a tu espíritu, más te vas a dar cuenta de las tinieblas a tu alrededor. Y vas a decir, uy, ¿cómo pude estar allá en esa iglesia? ¿Cómo pude estar allá bajo esa cobertura espiritual? Me sacó el Eterno, gracias Padre, porque me sacaste por tu misericordia. Pero les quiero decir que hay millones de personas metidas en esas iglesias. Falsos apóstoles, falsos ministros. Solamente alimentan el ego, solamente alimentan las propias concupiscencias de ellos, y a los oídos enfermos con comezón de oír, a ellos son los que hacen caso, porque les alimentan el ego. Y el Padre dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, o sea, despójese de su ego, despójese de eso. Entonces es impresionante y triste. ¿Por qué? ¿Por qué me da tristeza? Porque la adoración al Eterno no se cumple, no se hace. A la bestia se le dice la palabra acerca de la bestia que se le dio potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oye, ¿y cuáles son los santos? Entonces vamos a Apocalipsis 14:12 y dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin será salvo. No es el que reciba a Cristo y ya es salvo, no. Es el que persevere en las obras preparadas de antemano. Aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen la emuná, la fidelidad del Mesías, el testimonio del Mesías. Los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio del Mesías. Entonces, esa es la definición de santos según la Biblia. Tú no te santificas, en la iglesia tradicional dicen, santifíquese ayunando y orando, que así se vas. No. Empieza a conocer los mandamientos del Eterno, que no te los enseñaron. Entra en una verdadera comunidad, una verdadera cobertura espiritual, y empieza a caminar en esas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el proceso de santificación. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Vuestra santificación, que os apartéis de lo inmundo. Acuérdense que no podéis participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Eterno. Cuando tú estás en una cobertura espiritual que no es del Eterno, tristemente te digo que estás participando de cosas inmundas delante de Él a nivel espiritual. La comida que se te da está siendo adulterada por idolatría, por paganismo, por de todo. Por eso, si tú te has inquietado en tu iglesia, en tu congregación, viendo cómo el pastor hace y deshace, cómo abusa de la gente, cómo abusa de las personas, cómo humilla, cómo se enaltece delante de los demás, es el Padre diciéndote, oye, salid de ella, pueblo mío, porque ella es hija de la grande, de la gran ramera, porque tiene sus mismas doctrinas, sus mismos planteamientos. Es impresionante. Y es esto, hay paciencia en enseñar. Acá hay un ministerio de enseñanza, de adoración al Eterno como debe ser. Entonces los invito a que sean parte de esto, que se suscriban, que le den like, que apoyen al ministerio. Apoyen. Estamos para servir. Ahí está el contacto. Y la idea es que el Padre nos manda a hacer algo. Nos dice, nuestro Mesías dice, vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan cabras locas, ni ovejas trasquiladas, ni ovejas
que ovejas magulladas porque les dan mucho rejo. Vayan y hagan discípulos. Discípulos. ¿Un discípulo qué es? Un aprendiz. ¿Aprendiz de qué? ¿De qué era Rabí el Mesías? ¿Le decían Rabí? ¿De qué? De la Torá. De la Torá. Miren que todas las discusiones del Mesías eran acerca de la Torá. Maestro, oye, acá en la Torá dice esto, en la Torá dice esto, en la Torá. Ah, bueno, te rectifico. Tú crees que es así porque te enseñaron las tradiciones de tu religión, que era así. Pero yo te voy a decir cómo es. Tan hermoso el Padre. Él es nuestro Maestro. Entonces, Él es nuestro pastor, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Eterno, nuestro Dios, nuestro todo. Entonces, aquí les dejo esta inquietud. Conoce a tu Salvador, conoce a tu Dios y sírvelo y ámalo con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga de ustedes misericordia y que el Eterno les dé paz.